Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes. Les habla Alfonsina y continuamos con este fic de nuestra querida Cheshire, que de verdad en el capítulo anterior fue tan emotivo, chicas, de cómo dos personas que fueron heridas por diferentes personas o sus exparejas tratan de seguir adelante. ¿Y cómo? Qué valentía de Terry reconocer realmente que tenía que seguir adelante, que tenía que deshacerse de todo lo que le llamaba o le diera la noción de todo lo que pasó con Josephine. Porque sí, chicas, el quitarte eso de encima es muy beneficioso, porque empiezas a liberar esos pesos que lleva tu alma, al igual que Candy. A mí me gustó esta parte en la cual le dice Terry, ¿sabes qué, Candy? Debes soltar, debes dejar ir. Y todavía vemos a una Candy renuente, aceptando que ama a esta persona a pesar de todo el daño que le hizo. De verdad, es una situación muy complicada que devasta a cualquier persona, sea hombre o sea mujer, sea lo que sea. Es una situación que cuando realmente la pasas, posiblemente no se la desees ni a tu peor enemigo, de verdad, porque le diste esa confianza a esa persona, le diste tu corazón, le diste tus pensamientos, le diste tu tiempo, le diste tu propia vida. Y ver cómo Candy y Terry fueron a un lugar especial para que el mar se llevara todo el pasado. Y no nada más en este tipo de situaciones, chicas. Cuando tenemos una pérdida de un ser amado, cuando vas al mar, sueltas, dejas ir. ¿Te duele? Sí. ¿Te cuesta? Por supuesto. Pero solamente depende de ti, de seguir adelante, de poder reencontrarte para poder así tomar vuelo y dejar lo que pasó atrás. Pero bueno, chicas, vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo, porque a mí me sigue sorprendiendo cada capítulo, desde el primero, que de verdad estos dos no perdieron el tiempo, hasta lo que vamos. Y déjenme decirles, chicas, que vamos a la mitad de este fic, así que disfrutémoslo y continuamos y comenzamos con este fic llamado Unbreak My Heart. Capítulo 7. Estaré ahí para ti. Yo estaré allí por ti, porque tú también estás por mí. Nadie podría conocerme, nadie podría verme. Parece que eres la única que sabe cómo es ser yo. Alguien con quien enfrentar el día, alguien con quien hacerlo por el resto, alguien con quien reiré. Aun cuando estoy peor, estoy mejor contigo. Sí. Chuck se estacionó frente a Perry 666 Greenwich Village. Candy y Terry descendieron del vehículo y el chofer esperó indicaciones de su jefe. Este le dijo que podía irse a casa y, con una última mirada a la pareja, arrancó el auto. Estoy cansada, tengo hambre. Candy abrió la puerta del edificio y ambos entraron. Lo siento, la casa de la playa era un caos. Hace mucho tiempo que no paso un verano ahí y mi padre tiene muchas cajas almacenadas. No importa,
Candy entró a su departamento invitándolo a entrar. Después fue a la cocina. Antes de irse a los Hamptons, ella se había cambiado el vestido por unos jeans y una sudadera. Terry se quitó el abrigo y se acomodó en el sillón. No he hecho la despensa. Tengo tostadas y café. ¿Te apetece? Él negó. ¿Quieres ir a cenar? Conozco un lugar cerca. El castaño se levantó de un salto ansioso por probar algún bocado, lo que fuera. Candy lo llevó a Joe's Pizza, que tenía toda la pinta de formar parte de una de esas cadenas de restaurante a la que la gente de clase media era aficionada y que Terry detestaba. Era un local para nada espacioso, pero sí bastante bullicioso, en el que apenas había unas cuantas mesas, y ni siquiera tenía terraza, no demasiado acostumbrado a ese tipo de locales. Dejó en manos de Candy la decisión del menú, aunque no le hizo mucha gracia. La doctora pidió unas aceitunas variadas para picar, una ensalada rústica para compartir y una gigantesca pizza con multiplicidad de ingredientes. Claramente la cava de vinos no era el fuente del restaurante, así que Terry tuvo que conformarse con una cerveza. «Creo que me estás timando», masculló el caballero una vez que el camarero dejó su pedido sobre la mesa. «Yo te invité a The Pal Court». Candy sonrió, indudablemente feliz de haber acabado en ese local. «¿Quién te ha dicho que lo que vas a cenar no está a la altura?», preguntó ella sin disimular la diversión que le causaba él y su fino paladar. «¿Por dónde quieres que empiece?». «Por la mesa. Servilletas de papel y cubiertos desechables. Gracias al cielo, los vasos son de cristal, o ya me hubiera largado». Candy se rió, mirándole con expresión divertida. «Sé que te hubiera gustado ir de nuevo a The Pal Court o al 11 Madison Park». Candy notó levemente la atención de Terry. Sin embargo, lo dejó pasar. «Pero no quería cambiarme de nuevo solo para ir a cenar. Estoy demasiado cansada». «De acuerdo, pero me debes alguna compensación», dijo él tomando una rebanada de pizza y mirando a Candy con una sonrisa. «¿Verdad o reto?». Perpleja, Candy cerró la boca, consciente de la cara de idiota que debía tener en ese momento. «¿Verdad o reto?». Era un juego de niños. «No puedes estar hablando en serio, Granchester», masculló la rubia, sirviéndose un poco de ensalada. «Oh, vamos, Candy. Si no quieres hacer retos, puede ser. ¿Verdad? ¿Verdad?», pidió Terry con una sonrisa tan adorable que la rubia no fue capaz de negarse. «Empieza tú», sugirió ella resignada. «Bueno». Él le dirigió la mirada y una sonrisa. Candy no podía creer que iba a hacer eso con Terry. «¿Por qué nos acusaste con la profesora Flancourt?». La rubia se quedó callada un momento pensando sobre la pregunta. «Cuando los vio fumando marihuana». Él asintió. «No los acusé. Ni siquiera sabía que estaban ahí, mucho menos que estaban fumando». «¿Tú no tenías clase con Flancourt? ¿Qué podías estar haciendo con ella?». «Esas ya son dos preguntas», dijo risueña. Él le guiñó el ojo. «Supongo que no has ido a las reuniones de exalumnos. Lane Flancourt, ahora White». «¿Es tu madrastra?». «No, ese era su apellido de soltera. Ella es mi madre». Terry se quedó pensativo un momento asimilando la información. «¿De verdad?». «Hay una historia muy larga que no quiero contar en este momento. Quizás más adelante. Mi turno, y hablando de ese tema. ¿Tuviste algo que ver con Jason Miller que tratara de seducirme?». Terry desvió la mirada. Solo un poco», susurró bajito. Candy lo perforó con la mirada, pidiéndole una explicación. «La idea era que te conquistara hasta que llevarte a la cama.
pero Elisa tenía otros planes y cuando los descubrí, yo me negué a seguir con el plan. Pero no hiciste nada para detenerla, ¿cierto?, preguntó Candy un poco tirante. Terry se encogió de hombros. No pensé que de verdad lo haría. Lo hizo, y aquel simple hecho cambió mi vida para siempre, reclamó ella con ironía. Éramos estúpidos, Candy. Pensamos que cualquier cosa que hiciéramos tenía solución. No nos deteníamos a pensar en las consecuencias, simplemente actuábamos, sin importarles un rábano a quienes afectaran. Ella empezaba a sentirse bastante molesta para ese punto. Terry suspiró. No sé qué decirte, Candy. La rubia apretó los labios y desvió la mirada, negándose a contemplar un segundo más su mirada de arrepentimiento. Gilipollas. Se dedicó a observar a la gente en las mesas cercanas a la suya. Aunque pudiera pensar que estaban siendo una maleducada, le importaba muy poco en ese momento. La culpa era de Terry. Solo cuando el camarero dejó un pedido en la mesa a su lado, la rubia abandonó su aburrido entretenimiento y siguió comiendo, ignorándolo por completo, con absoluta resolución. ¿No piensas hablarme en lo que resta de la cena?, preguntó el escritor al cabo de un rato. No, respondió sin mirarle. Bien. Candy notó por su tono de voz que estaba molesto. Terry no volvió a dirigirle la palabra y ambos comieron en silencio, apenas sin mirarse. Al cabo de un rato, Candy empezó a sentirse ligeramente incómoda y contrariada. Se mordió los labios. Debía considerar que aquel hecho tenía muchos años ya y no había pasado a mayores gracias a la intervención de Ethan. Pero si aquello no hubiera sucedido, ella quizá jamás se hubiera cruzado con el pelinegro y no tendría el corazón roto. Era extraño cómo un pequeño evento en la vida se transformaba en una bola de nieve que giraba y giraba, haciéndose cada vez más grande. Sabía que Terry había propuesto aquel juego para conocerse un poco mejor y que todo se había jodido por la culpa de la revelación de él y su, tal vez, solo tal vez, desorbitada reacción. Terry siguió engullendo su cena sin reconocer, bajo ninguna razón, que la cena estaba resultando mucho más sabrosa de lo que esperaba y recriminándose por ser tan estúpido. ¿Vas a querer postre? Oír la voz de Candy después de tan estúpido silencio entre ellos le sobresaltó un poco, ya que había estado hundido en sus propios pensamientos. Por supuesto, afirmó el caballero. ¿Tú no? Candy asintió y le hizo una señal al camarero para que le llevara la carta de postres. Terry pidió una sfogliatella y Candy un brownie con helado de vainilla y un café. ¿Vas al gimnasio o algo?, le preguntó Terry con curiosidad mientras la observaba comer. Además, había notado que ella había consumido las mismas rebanadas de pizza que él. Ella le miró con los ojos entrecerrados y él se dio cuenta de su error. «Porque no sé a dónde metes todo lo que comes». Candy suavizó la mirada y sonrió. Al parecer, ambos volvían a estar de buen humor. «Corro 5 kilómetros todas las mañanas o noches, depende de mi horario. ¿Y tú?». Candy podía dar fe de que Terry no tenía ni un gramo de grasa extra en el cuerpo. «Solo nado. Además, siempre he tenido un buen metabolismo». Después de un poco de conversación más relajada y habiendo acabado con todo lo que habían llevado, Candy pagó la cuenta pese a las protestas del castaño. Caminaron hasta la puerta del departamento de la rubia y con un titubeo le hizo un gesto para que entrara. «Creo que debería llamar a Chuck», dijo dejando la puerta a medio cerrar. «¿Quieres ver algo en la televisión?». Candy intentó no sonrojarse. Por el amor de Dios. Tenía 27 años. No podía ir encendiendo sus mejillas con tanta facilidad. Pero quería que él se quedara un rato más. De verdad, no quería estar sola. «¿Qué quieres ver?».
Preguntó en respuesta, cerrando por fin la puerta y siguiéndola hasta la sala de estar. Candy se sentó en el sofá y Terry se quedó parado. «Puedes sentarte aquí conmigo, si quieres. Amo este sofá. Lo compré después de que Ethan se fuera». «Ah, sí», se interesó él mientras se sentaba al otro lado, cada uno posicionado en un extremo, de frente al otro, apoyándose en los posabrazos. Candy estiró las piernas y Terry la imitó para ponerse cómodo. Cuando él se fue, mi otro sofá sufrió mi ira, confesó encogiéndose de hombros. Tomó el control remoto y comenzó a cambiar los canales. «Muévete», le pidió Terry. «Estás robándome el espacio». Candy le hizo una seña para mostrarle una palanca a un lado del posabrazos. Terry la jaló y el sofá se reclinó. Se estiró cuán largo era y tomó un cojín del sillón de junto. Lo puso en su regazo, dándole golpecitos para que Candy se acostara ahí. Ella levantó una ceja, algo extrañada, pero al final posó su cabeza en la mullida almohada. «¿Has visto esa serie Sherlock?» «Me quedé en la tercera temporada». «Tienes suerte, yo apenas llevo 20 minutos del primer capítulo de la cuarta». Candy buscó la aplicación de Netflix en su pantalla, dejó el mando en la mesa y ambos se quedaron en silencio, mirando la televisión. Después de un rato, él comenzó a acariciarle el cabello y ella se dejó hacer. A los 45 minutos exactos, el móvil de Terry comenzó a vibrar, pero él no lo cogió, ya que sin lugar a dudas iba por el segundo o tercer sueño en ese momento, y Candy, en su regazo, le llevaba una de ventaja. Sobre las 2 o 3 de la mañana, Terry comenzó a sentirse incómodo. ¿Dónde estaba? ¿Y qué le oprimía las piernas? Abrió los ojos y comenzó a desperezarse. Reflexionó los pies y el sofá regresó a su forma original. Inmediatamente se escuchó un ¡ay!, que lo hizo caer en cuenta de dónde estaba y con quién. ¡Candy! Terry la ayudó a ponerse de pie. «Perdona, no fue mi intención». La rubia le hizo un gesto con la mano, restándole importancia, y luego se tocó la espalda. El sillón era cómodo, pero la posición no había sido la más adecuada para dormir. «Creo que es hora de ir a la cama. Mañana tengo que estar en el hospital a las 12. Él buscó su celular y vio las llamadas de Albert. Rodó los ojos. «Es de madrugada, Terry. No le pidas que venga por ti. No me importa cogerte en mi casa». «¿Segura?» «Hemos tenido sexo. Me has visto borracha y desnuda. No creo que dormir juntos sea la gran cosa en este punto», dijo y luego bostezó. Ambos fueron al baño y se lavaron los dientes. Candy se desmaquilló y Terry fue a la habitación y se quitó el saco, la camisa y el pantalón, decidiendo que podía dormir en ropa interior. La dueña del departamento salió 15 minutos después para ver a Terry sentado a su lado de la cama, pasando las hojas de un libro, de un escrito por él. «Has descubierto mi pequeño y sucio secreto. Ahora tendré que matarte». Terry puso cara de resignación mientras Candy reía. «Sí, tengo que ser honesto, sabía que tenías los libros». Candy lo miró sorprendida. «Josephine le dijo a Ethan quién era yo, así que me pidió que los autografiara para su novia». Él se levantó y regresó al baño. Cuando salió, Candy ya estaba metida entre las cobijas. «Creí que había marcado mi territorio», sonrió viéndola en el lugar que había reclamado como suyo. «Lo lamento, pero este es mi lado de la cama». Él se metió entre las cobijas, al otro lado de la cama, y se acomodó. «Vamos a dormir». Ninguno de los dos sabía cómo tomarse el dormir juntos, pero todo el proceso había sido muy natural y solo hasta que la luz estuvo apagada fueron conscientes del otro cuerpo a su lado, y los pensamientos empezaron a arremolinarse en sus cabezas. Podían sentir que ambos estaban nerviosos y por un momento sus cuerpos se tensaron. «Descansa, Terry», habló Candy decidiendo que necesitaban dormir.
Buenas noches, Candy. Él depositó un pequeño beso sobre la cabeza de la rubia y se acomodó de nuevo, dándole la espalda. Ninguno de los dos supo quién se durmió primero, pero ambos se habían sumergido en el sueño más tranquilo que habían tenido en los últimos días. En los últimos 2 meses, quizás. Cuando el cielo apenas apareció esbozando de color azul, Terry despertó sobresaltado y algo confuso. Miró a su alrededor y oyó el insistente ruido de su celular. Palmeó en la mesita para cogerlo, pero no reconoció el mueble y fue cuando cayó en cuenta de que no estaba en su habitación. Y después de eso, en todo lo demás. Cerró los ojos con fuerza y los abrió para poder ver con claridad. Se giró para ver el apacible rostro de Candy, pero solo encontró una cama vacía. Su celular volvió a sonar sacándolo de la confusión. Lo agarró con desgano y vio que era nada más y nada menos que Albert. Candy regresó de correr y dejó su iPod en el plato de las llaves. Esperaba que Terry ya hubiera despertado para poder desayunar y hacer algunas compras antes de tener que ir al hospital. Escuchó su voz desde la habitación. Se acercó y se asomó por la puerta entreabierta, pero antes de anunciarse, se quedó un instante parada. Hablaba con alguien y parecía tenso. Sí, Albert, estoy con Candy. Silencio en el que imaginaba que el rubio estaba hablando. No te preocupes, estoy bien. Silencio nuevamente. No, claro que no. Es mi amiga, ya te lo había dicho. Terry se dejó caer en la almohada, suspirando pesadamente. No me importa lo que Serena diga. Nueva pausa. ¡Joder, que no! Las pausas en las que no hablaba Terry la estaban poniendo nerviosa. Supongo, no sé todavía. Necesito pensarlo profundamente y no he tenido la cabeza para ello. Hizo otra parada en la conversación. ¡Cállate! Y no vuelvas a dirigirme la palabra en tu vida. Gritó medio ofuscado, medio risueño, y colgó el teléfono. Terry, ¿estás despierto? Gritó para hacerse notar y él salió vistiendo sus pantalones. Buenos días, Candy. Saludó con una sonrisa. ¿Fuiste a correr? Ella asintió tomando un filtro de café. ¿Puedo usar tu baño para darme una ducha? ¿O prefieres hacerlo primero? ¿Te importa si me ducho primero? Así mientras tú lo haces puedo preparar un poco de pan francés. ¿Te apetece?, preguntó ella. Hace siglos que no como pan francés. Candy sonrió y pasó a su lado para meterse al baño. Media hora después salió en bata con una toalla enredada en la cabeza. Todo tuyo, expresó con un movimiento de mano. Gracias. Minutos después, cuando Terry salió del baño vistiendo su misma ropa, Candy estaba poniendo la mesa y él la ayudó sirviendo el café, llevándole la barra a la pequeña mesa del comedor. Esto es genial. No pensé que supieras cocinar. Candy no supo si tomarse aquello como un halago o un insulto, así que se encogió de hombros. Cuando estoy en casa, cocino todo, pero ordeno comida para llevar a veces, comentó ella. Desayuno o ceno aquí. Todo depende de mi horario, pero almuerzo en la cafetería del hospital. Al menos cuando tengo tiempo. Otras simplemente no como, solo pico de la máquina de golosinas. Candy rió suavemente. Necesito comprar algunos víveres antes de ir al hospital. ¿Tú vas por ellos?, preguntó el caballero como si fuera un insulto mientras se servía otra taza de café. Sí, respondió ella, y luego se percató de la forma particular de la pregunta. ¿Alguna vez has ido a comprar despensa? ¿Qué? No. Su tono sonó un poco indignado. Ella rió y negó con la cabeza. Debí haberme dado cuenta que nunca lo has hecho. No tengo razón para hacerlo. En casa de mis padres tenía un chef personal y cuando me fui a vivir solo, siempre salía a comer. Lo sigo haciendo.
Espero que te guste ir al supermercado, bromeó Candy. Este será un día interesante. El par terminó su desayuno y cada uno leyó el periódico. Ella llevó los platos al lavabo, vaciando el resto de comida en el cesto de la basura orgánica. En el momento en que abrió el lavavajillas, Terry entró en la cocina. «Dime dónde van estos y los guardaré», dijo él, mientras juntaba los vasos del estante superior de la lavadora. Candy lució genuinamente sorprendida por un momento antes de apuntar al armario donde iban los vasos. Guardaron los platos limpios y ella cerró el lavavajillas. «¿No se supone que prendas esa cosa?» «No, está llena todavía», explicó la doctora. «Esperaré hasta que haya más para agregar y luego la arrancaré». Candy entró a su cuarto para cambiarse y Terry prendió la televisión. Estaban pasando Star contra las fuerzas del mal y como le gustó la canción, dejó el canal mientras esperaba a Candy y terminaba de ponerse la ropa, peinarse y lavarse los dientes. Se sentó un minuto antes de que ella saliera luciendo unos pantalones de mezclilla y un suéter rojo, ambos entallados, amoldándose a su cuerpo. «¿Qué estás viendo?» «Es una caricatura que encontré, no sé cómo se llama, pero amo la caricatura y podría verlas todo el día si pudiera». Ella se rió. «¿Estás listo?» Él asintió viéndola tomar su bolso y sus llaves. Salieron del departamento y cuando Terry iba a llamar a Chuck, Candy lo detuvo y lo llevó al estacionamiento. Cuando llegaron, ella activó la alarma de un Mazda 3 en color guinda y subió, indicándole que entrara también. «Asumo que este es tu vehículo», bromeó Terry. «No hubiera podido entrar si no fuera el caso», respondió arrancando el auto. «Lo compré hace 6 meses, aunque solo lo uso para salir a comprar». «No pensé que supieras conducir». «¿Qué piensas de mí, Terry? Primero dices que no creíste que supiera cocinar, y ahora que es raro que maneje», preguntó ella con una sonrisa. «Tienes complejo de niño rico. Yo soy yo, aprendí a valerme por mí misma». «Tienes razón», concordó él. «Disculpa, me resulta raro. Ninguno de mis conocidos hace lo que tú. De hecho, creo que ni Albert sabe manejar». «Espera, ¿no sabes manejar?» Él negó. «¿Nunca obtuviste un permiso?» Volvió a negar. «Vaya, a ustedes sí que les echan a perder». El castaño torció la boca con un gesto de disgusto y ella rió, saliendo al tráfico. Candy prendió la radio y bajó las ventanas. El tímido sol de octubre les acarició la piel y una brisa fría, pero agradable entró por las ventanas. «Esto es genial». Terry sonrió mientras miraba por el parabrisas escuchando Your Love del grupo The Outfield. Estaba tamborileando el ritmo de la música de la consola de los asientos. Candy no pudo soportarlo más, así que puso su mano sobre la de Terry para detenerlo. «Por favor, no hagas eso. Me vuelve loca», pidió ella sacando la mano. Él sonrió malévolamente y empezó a golpear la consola de nuevo. «Terry, por favor, para». No se detuvo y ella apretó la mano masculina de la suya. «¡Para!». Candy lo soltó y Terry empezó a tamborilear de nuevo. La rubia rió y puso su mano encima de la de él para detener los golpes. «Si querías sujetar mi mano, debiste haberlo pedido». Candy rió junto a Terry. «Bien, me detendré», dijo Terry y Candy sacó su mano. La rubia doctora manejó durante 10 minutos hasta que llegaron al Whole Food Market. Después de encontrar dónde estacionar, empezó el viaje de compras. En la tienda, Candy le mostró a Terry cómo elegir las mejores frutas y los vegetales. También cómo seleccionar lo mejor económicamente. Él se sintió confundido sobre por qué alguien querría eso, pero entendió el concepto. Cuando llegaron al pasillo de los cereales, se sorprendió de la variedad. Ella le señaló sus favoritos y dijo que Terry eligiera uno. «Para la próxima vez que te quedes en mi departamento», había dicho ella con una sonrisa, y él correspondió el gesto.
Le comentó las comidas que prepararía en la semana y le ayudó a elegir los ingredientes necesarios para prepararlas. Terry la estaba pasando fantástico haciéndolo a despensa y Candy disfrutaba de ver cómo miraba todo con su cara de sorpresa. Compraron muchas cosas, incluyendo pan, leche, líquido para lavavajillas y el detergente de ropa. Candy pagó y esta vez Terry no intentó persuadirla. Pusieron las bolsas en la cajuela del auto. ¿Volverás al departamento?, le preguntó ella antes de que subieran. No, quiero cambiarme de ropa y necesito hacer algunos pendientes, además de pasar a la joyería. Desde aquí llamaré a Chuck. Se va a reír de mí cuando sepa que he hecho las compras. Si gustas puedo llevarte. Tu departamento queda cerca del hospital, le sugirió con amabilidad. Pensé que no llevabas el auto al hospital. Puedo hacer una excepción. Subieron al auto y pronto estaban de vuelta en el departamento de Candy. Abrieron la cajuela y tomaron las bolsas para llevarlas dentro. Una vez en el departamento, Candy empezó a guardar las cosas. ¿Dónde van estos?, preguntó Terry señalando una lata de sopa. Ella apuntó la despensa y los víveres fueron guardados uno por uno. Después de eso, ambos salieron rumbo al trabajo de Candy. Pero antes hizo una parada en el 151E 58th Street para dejar a Terry en su edificio. Terry miró su reloj, apenas era mediodía y él sentía que había hecho muchas cosas. Escuchó sus mensajes. La mayoría eran de Serena y Albert. Tenía uno de Neil, preguntándole si quería ir a cenar con él. Le mandó uno de vuelta para avisarle que no podría, pero pidiéndole que se vieran el próximo domingo para él ver el fútbol americano. Se dio una ducha rápida, otra, y se cambió de ropa. Había quedado con Candy de vender su reloj de plata y las joyas de Ethan. Le regaló. La rubia las había guardado en una bolsita Ziploc. Ambos decidieron después en qué parte donarían el dinero. Llamó a Chuck y, como no queriendo la cosa, le preguntó si era difícil aprender a manejar. Vio el gesto de sorpresa de su chofer, pero de inmediato el hombre se recompuso y le respondió que no lo era y que, si quería aprender, él podría enseñarle. Terry le sonrió y dijo que lo pensaría. Cuando el auto aparcó cerca de la joyería, Terry descendió del auto caminando los pocos metros a la entrada. «Bienvenido», saludó la empleada detrás del mostrador, regalándole una de sus sonrisas. Terry le regresó el saludo y le mostró las joyas. ¿Desea convertirlas en otra joya? Como parte de su mundo, Terry sabía perfectamente que muchas mujeres divorciadas fundían el platino de sus anillos y los diamantes para convertirlos en aretes o dijes. No, quisiera venderlas. La sonrisa de la empleada vaciló, pero tomó las joyas inspeccionándolas. Durante un par de minutos, la joven miró una a una cada pieza entre brazaletes, pendientes y gargantillas. Terry había estado mirando sin atención, hasta que un brillo llamó su atención. Y, antes de que la joven acercara la joya a la lupa del telescopio, se la arrebató. Era una gargantilla con un dije de símbolo infinito engarzado con 25 diamantes de 0.30 quilates. Él se la había regalado a Josephine en su cumpleaños 25. Detrás tenía un grabado de doble infinito. Al girarlo, ahí estaba el símbolo. Ethan había robado la joya. Él había estado en su departamento acostándose a la que entonces era su novia. Terry tomó las joyas ante la mirada estupefacta de la empleada y fue dando grandes zancadas con paso decidido, dirigiéndose al departamento de su exnovia. Ethan había abierto la puerta y mirado a Terry con sorpresa. Algo en su expresión le decía que no venía con ánimos de nada bueno. Evidentemente porque el segundo siguiente estaba sentado en el suelo, sobándose la mandíbula, todavía demasiado aturdido para comprender lo que acababa de suceder. Terry sacudió la mano con la que acababa de golpearlo ante los gritos y reclamos de la pelirroja y después, como si fuera lo más normal del mundo, le dijo que se alejara de Candice.
Ethan lo vio marcharse, confundido y furioso, aunque reconociendo que había tenido pantalones para ir a su casa y tumbarlo de un puñetazo. Más aún, advertirle sobre volver a ver, hablar o siquiera pensar en su exnovia. ¿Es que acaso esos dos no se odiaban? En cuanto salió a la calle, sintió el aire frío de la tarde golpeando contra su rostro, y de alguna manera lo sintió refrescante e ideal para aplacar en algo la ira que sentía. No había pensado ir tras Ethan. En un principio que robara la joya que él le había dado a Josephine para dársela a Candy. Había que ser cínico. Había despertado cierto enojo en él, pero al ver su estúpido rostro frente a él, la imagen de Candy llorando por no saber la razón de su rompimiento hizo que su puño tomara voluntad propia y se estampara en Rayber. ¡Ese maldito! Pero con lo que no había contado era con que al ir a su departamento vería a Josephine. Caminó todo el día, solo deleitándose a comer y beber algo. Cuando llegó a un edificio conocido, se sentó en los escalones y apoyó la cabeza entre sus manos, mientras recordaba una y otra vez la imagen de su ex. Candy había dicho que Josephine podría estar embarazada. Lo que ninguno de los dos podía imaginar era que lo estaba, y de al menos 4 meses. Había sido un estúpido al no notarlo en la boda. El vaporoso vestido de novia no había revelado el actual estado de la pelirroja. Dio una mirada al cielo. Las nubes parecían mucho más cargadas y oscuras de lo normal para una tarde de octubre. Tal vez llovería esa noche. Suspiró profundamente tratando de ordenar un poco más sus pensamientos. Sabía que no iba a ser fácil, pero aún así mandó un mensaje. La respuesta tardó 24 minutos, tiempo en que él se quedó viendo los autos pasar por la avenida. Dolía. Josephine había terminado con él un día después de que Ethan Rayber dejara el apartamento de Candy. Lo había dejado porque Rayber por fin se había decidido por ella, porque tendría un hijo. Pero, ¿y si Ethan hubiera dejado a Candy? ¿Acaso Josephine hubiera hecho pasar a ese bebé como su hijo? Él se habría cegado a la realidad de no ver ninguno de sus rasgos en el niño. Lo más triste de todo era que tenía la certeza de que al hijo de Ethan nunca lo hubieran abortado y él hubiera criado al hijo del amante de su novia, porque el bebé necesitaría un padre y Terry la necesitaba a ella. La amaba. Lágrimas amargas rodaron silenciosamente por el rostro de Terry. Gemidos lastimeros salían de sus labios, mientras el llanto no dejaba de brotar en su interior. Con su pobre y roto corazón desmoronándose nuevamente, aquella realidad había sido tan pesada como el plomo que aprisionaba sus pulmones, haciéndole perder todo el aire, llenándolo de infinita desolación. Abrazó sus rodillas y con la cabeza sobre ellas, Terry intentó desesperadamente contener los espasmos que le atacaban. Oleadas de dolor carcomían lentamente su cuerpo, enviando a sus ojos color zafiro mares de lágrimas imposibles de contener. Si solo... Un escalofrío le recorrió la espalda a la vez que escuchaba cómo el cielo tronaba con fuerza y solo instantes después una copiosa lluvia comenzó a caer. Sin embargo, él no se pudo mover de allí. Sintió el agua empapando su cabello, su rostro y su ropa, pero su mente estaba mucho más lejos, rememorando aquel día en que había rogado casi de rodillas que no lo dejara. Candy no recordaba haber visto antes una tormenta como aquella. Las enormes y aterradoras nubes negras agitaban los árboles con tanta fuerza que la rubia pensó que de un momento a otro alguno de ellos se iría volando. La lluvia era intensa y copiosa, mojando rápidamente el parabrisas.
Se alegró de haberse llevado el auto, aunque tenía que pasar por enfrente de su departamento para dar vuelta en la avenida y entrar por el estacionamiento. Y fue cuando lo vio. Terry sentado en los escalones de su edificio, sin ninguna intención de protegerse de la lluvia. Estacionó el auto y salió dando trompicones. ¿Terry? El inesperado susurro perturbó a Terry. La tristeza se transformó en desconcierto, mismo que fue menguado al ver cómo las gotas de lluvia se deslizaban por las mejillas de Candy. El cabello rubio cayó hacia los lados, rozando sus hombros como una cascada dorada, adhiriéndose a su piel. Terry sintió el frío recorrerle el cuerpo, pero por más que lo intentaba, no conseguía dar sentido a nada de lo que estaba pasando, ni de lo que estaba sintiendo. «Terry, vamos, te vas a enfermar». Él no respondió. «¿Quieres que llame a Chuck?» «No», bramó el caballero. Lo que menos quería era estar solo y mucho menos ir a su casa, donde Josephine también lo había traicionado. «Ven, subamos». De nuevo no respondió, pero ella le ayudó a ponerse de pie. Se dio la vuelta y activó la alarma del auto. Terry ni se percató del camino y sobre todo del esfuerzo que Candy puso en llevarlo a su departamento. Solo una cosa existía para Terry en ese momento, y no estaba precisamente fuera de su cuerpo. Estaba dentro de él, muy dentro, como un hoyo negro del tamaño de un balón que se extendía desde el centro de su pecho hacia sus extremidades, succionando todo el aire y haciéndole sentir ahogado. La imagen de Josephine se sobreponía en su cabeza, las acciones de Joe estrujándole el corazón, desprecio, tristeza, desolación. Sintió cómo era casi arrastrado por Candy a la tina del baño. Ella abrió la llave y el agua fría ni siquiera lo hizo estremecer, pero el agua caliente relajó su cuerpo y se dejó hacer. Candy lo fue desprendiendo de sus prendas con bastante esfuerzo debido a la lluvia. Terry le ayudó con la ropa interior y se acomodó en la tina. «¿Mejor?», preguntó Candy cerrando las llaves y tomando asiento en el filo de la tina, tratando de secarse un poco las ropas y la cara. «No, estoy peor», fue la respuesta de él. Candy suspiró pesadamente y se sentó lo más cerca sobre la tina de lo que fue capaz. «¿Quieres hablar de ello?», insistió con delicadeza. «Josephine es una hija de perra y yo fui un ingenuo durante muchos años. ¿Qué más hay que hablar?». «No fuiste un ingenuo, Terry. Eras joven y no tenías manera de saber todo lo que iba a pasar», le aseguró Candy, mirándole. Terry, sin embargo, no era capaz de sostenerle la mirada. Los ojos le escocían y ya bastante espectáculo habían dado durante el camino como para ponerse a llorar frente a ella. En vez de eso, el escritor se concentró en las burbujas en el agua. «No negaste lo de que mi ex es una hija de perra», señaló aún sin verle. «¿Para qué negar lo obvio?», comentó Candy, encogiéndose de hombros, y Terry tuvo que reír ante eso. El hoyo en su pecho aún quemaba, pero al menos la compañía de la doctora era agradable. Después de un rato de estar en silencio y de que los ojos de él al fin dejaran de escocer, Candy intentó de nuevo. «¿Qué sucedió?». Terry levantó la mirada y vio en Candy exactamente lo mismo que había visto un día antes. Alguien de quien fiarse, que estaba dispuesta a ayudarle y a comprenderle, pero también a alguien que compartía su dolor y no supo si debía compartir su información con Candy. Después de todo, aquello también le afectaba. Pero Candy era ahora, en muchos aspectos, la persona en la que Terry quería depositar su confianza. Quería abrirle su corazón
y el alma como jamás pensó hacerlo con nadie más. Ella, más que nadie, comprendería sus desventuras y su dolor. Josephine está embarazada. Comenzó Terry, desviando nuevamente la mirada. A Candy se le vino el mundo encima, mientras un torrente de pensamientos inundaba su mente, incontenibles, llenándola de sentimientos que no sabía muy bien cómo descifrar. ¿Embarazada? ¿Cómo? Se casaron apenas hace 10 días. ¿Cómo podría Terry aseverar que lo estaba? ¿Acaso tú la viste?, balbuceó incrédula. Arrojamos sus cosas al mar y lo primero que se te ocurrió hacer fue ir a verla, bramó poniéndose de pie. No, por supuesto que no. Fui a buscar a Ethan para decirle unas cuantas verdades y la vi. Se le notaba, dijo, intentando calmar a la rubia. ¿Por eso me preguntaste cuando terminó conmigo? Terry asintió, bajando la mirada. Candy volvió a sentarse en el borde y acarició su mejilla. Nos dejaron por el bebé. No creo que solo esa fuera la razón, Candy. Quizá fue solo el detonante, explicó él. ¿Sabes? Me siento decepcionado de mí mismo. Josephine siempre fue así. Desde que comenzamos a salir dijo que no quería nada en serio conmigo. Siempre tan libre, siempre poniéndose sus prioridades sobre las mías. Siempre obteniendo de mí lo que quería y cuando lo quería. Y al principio eso estaba bien para mí. Yo estaba enamorado y pensé que así lograría que me amara. Tomé todas las disfuncionalidades de la relación como pruebas para superar hasta conseguir que ella sintiera lo que yo sentía. Tendría que haberme dado cuenta de que Josephine en realidad siempre amó a Ethan y que no es que no haya logrado hacer que me amara, sino que ella no quiso amarme. Tú lo has dicho, estabas enamorado, Terry. El instinto de autopreservación suele desaparecer cuando hay amor de por medio. ¿Por qué tuve que amarla? Eso no fue tu culpa, Terry. Claro que sí lo fue, exclamó él, mucho más alto de lo que le hubiera gustado. Debí alejarme cuando ella abortó a mi hijo. Debí hacerle caso a Anthony cuando me dijo que estaba perdiendo el tiempo, que me rindiera, que no valía la pena. Pero seguí insistiendo, seguí permitiendo cosas, haciéndome la vista gorda, aceptando las migajas de su amor porque creía que... Puso sus manos como si fueran comillas. Algún día se daría cuenta de que me amaba. ¡Dios! Yo sabía que había estado con Ethan. Candy, lo supe cuando terminaron la primera vez. Pero me alegré de que lo hubieran dejado y que ella siguiera a mi lado. ¿Cuántos se han de haber reído de mí? Engañémonos al imbécil de Terry. Hagámosle creer en promesas vacías. ¡Maldita sea! ¡Maldito yo por ser tan estúpido! Terry. El aludido sintió las pequeñas manos de Candy tomar las suyas y solo en ese momento se dio cuenta de que estaba temblando. La rabia se había apoderado de él con cada recuerdo. La humillación de verse a sí mismo rogando por un amor no correspondido, exteriorizando cada sentimiento como no había hecho en esas últimas semanas. Subió la vista y Candy lo estaba mirando, con esa expresión de serenidad que Terry no reconoció. ¿Sabes? Las últimas 9 semanas la pasé preguntándome qué había hecho para que Ethan se fuera así. Me culpé y me molesté muchísimo conmigo misma. Reduje mis horas en el hospital. Dejé pasar la oportunidad de ser jefa de residentes. Traspasé pacientes para poder llegar temprano a casa, a una casa vacía. Cada día que él se alejaba más, sentía que era por mí. Candy dio un largo suspiro. Ayer
Me dijiste que la razón de que él se fuera fue porque estaba con Josephine, y me dolió. Dios, ¿cómo dolió? Terry le dio la cabeza, extrañado por la entereza de la rubia, a pesar de las palabras dichas. Pero también me liberó. No fue mi culpa. Fue su decisión engañarme sin importar qué hubiera hecho yo. Él no se detuvo a pensar en mí. La prefirió a ella. No quería hablar con mis amigos porque sabía que ellos dirían que era un desgraciado y que yo no merecía a alguien así. Porque yo le amaba. Tal vez aún le amo, aunque no debería. Sonrió con tristeza. Pero ellos tienen razón, Terry. Ethan Raver fue un malnacido, un desgraciado, y alguien así no merece que sufra ni un segundo más. Y Josephine tampoco merece tu sufrimiento. Terry, no le des más poder del que ya tuvo. Lo lamento, Candy. Se disculpó el castaño, apenas por su comportamiento. ¿Qué lamentas?, preguntó la rubia, levantándose para pasarle una toalla. Te sugerí que fuéramos amigos de superación porque te vi muy frágil, pero ahora soy yo el que está tocando fondo y creo que solo te causaré molestias. Terry tomó la toalla y se levantó. Ella le dio la espalda para darle privacidad. Soy un idiota. Será mejor que me vaya. La doctora se giró y lo tomó de las muñecas. Ah, no. Eso sí que no, Granchester. ¿Sabes por qué lo estoy superando? Porque me diste un cierre, algo que necesitaba para avanzar, pero aún no llego a la meta. Terry, no voy a permitir que te quedes atrás. Estamos juntos en esto. ¿Lo recuerdas? Pero nada. Entiendo perfectamente cómo te sientes, así que no te avergüences por estos ataques de tristeza, que no serán los últimos ni los únicos. Yo también los tendré. Hoy nos quedaremos despiertos viendo la televisión, bebiendo café e insultando a Ethan y a Josephine hasta que se nos acaben los adjetivos. Luego decidiremos cuál de los dos tiene el peor gusto en parejas sentimentales. Te quedarás aquí y dormiremos juntos de nuevo. O si prefieres puedes tomar mi cama y yo me quedaré en el sofá. Y puedes regresar mañana o podemos ir a tu casa a dormir. Tú decídelo. Si quieres gritar, en un par de semanas será el partido de los Knicks contra los Grizzlies. Tengo asientos de media cancha y también podemos ir al cine o a algún concierto. Pero no permitiré que te vayas a casa a encerrar por el siguiente quinquenio. ¿Entendiste? Terry le miró por un par de segundos antes de soltar una inevitable carcajada, seguido por Candy. Rieron hasta que Terry le dolieron las costillas. Sus ojos zafiro estaban húmedos con lágrimas que nada tenían que ver con cierta pelirroja. Quedaron en silencio por un minuto hasta que Candy lo vio estremecerse y le dio otra toalla, porque la anterior había caído al interior de la bañera. Candy le prestó una bata de baño, llamó a Chop y le pidió, con mucha vergüenza, que le llevara suficiente ropa a Terry para un par de semanas. Quizá mañana él se sentiría bien de nuevo y le avisaría que se marchaba, pero ¿quién podía asegurarlo? Y lo mejor era estar preparada. Se acostaron en el sillón y hablaron por un par de horas, hasta que Terry empezó a estornudar. Fue al baño a ponerse el pijama negro que Chuck le había llevado y desechó los pensamientos de su chofer, hurgando en su cajón de ropa interior, consolándose con el pensamiento de que aquel hombre lo conocía y había tenido que soportarlo desde que tenía 12 años. Cuando Candy salió del baño con los dientes y la cara lavados, él ya se había estado quedando dormido. La sintió acomodarse en la cama y sonrió. No sabía qué le deparaba el mañana, pero antes de quedarse dormido, apretó los ojos con fuerza, deseando que todo el dolor se fuera para siempre y algún día poder encontrar la felicidad.
y con Candy como su amiga, ese futuro se le antojaba prometedor. Continuará. Ay, chicas, de verdad, no me imagino cómo es soportar un dolor de esa magnitud. Y lo peor, darte cuenta después de muchas cosas, y por qué no decirlo, de lo estúpido que puede ser el ser humano cuando está enamorado. Eso no significa que sea malo el amor, no. Ustedes saben que el amor es lo más importante, pero cuando te da ese tipo de experiencias que te pone la vida, híjole, de verdad que debes de tener mucha fortaleza, la cual están teniendo Candy y Terry. Esos yo creo que van a ser los mejores amigos, de verdad, porque cómo se están apoyando entre estos dos. Y a mí me impacta porque estoy sorprendida, porque ha sido el fic que ha tenido los capítulos más largos que he narrado y para mí es un privilegio y un placer. Chicas, no me queda más que despedirme. Nos escuchamos, nos leemos y nos escribimos el día de mañana. Se despide de ustedes Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.